Bienvenidos a un nuevo video de Análisis Matemático 2. Vamos a ver integrales triples como clase teórica y vamos a analizar, en este caso, el tema de el cambio de variables en integrales triples. Vamos a ver un cambio genérico primero y después el cambio de coordenadas cartesianas a cilíndricas y de coordenadas cartesianas a esféricas. Bueno, entonces vamos a empezar ahí. Ahora vamos a compartir pantalla. Bueno, acá, como pueden ver este título, eh, cambio de variables en integrales triples. ¿Eso lo pueden ver? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces muy parecido a lo que vimos en el cambio de variables para funciones de dos variables. Acá tenemos tres variables, x y z, de un sistema cartesiano, y para poder pasar a un punto x y z de coordenadas cartesianas, vamos a transformar mediante las funciones g1, g2 y g3. Aplicando cada punto W de un sistema. En este caso tenemos dos sistemas acá que está en verde, en un dominio E, es el sistema al cual tiene las coordenadas W, y en coordenadas cartesianas tenemos el cuerpo celeste cilíndrico acá, el sólido B, que tiene coordenadas X y Z. Entonces cada punto del cuerpo del sólido B lo podemos representar, digamos, en un punto del sólido E mediante las funciones de transformación G1, G2 y G3 de W. Si yo conozco cuánto vale U, cuánto vale B, cuánto vale W, lo reemplazo en G1, en G2, en G3 y me va a decir las coordenadas X y Z en el sólido E. Bueno, entonces, como vimos en las clases anteriores, necesitamos un jacobiano para colocar en la integral y hacer la transformación. Este jacobiano entonces es el que está puesto acá, que me dice, bueno, voy a pasar de las variables X y Z a las variables U, B y W. Entonces nos queda una matriz de 3 por 3. La primera fila tenemos la derivada de x con respecto de u, seguido de la derivada de x respecto de b, seguido de la derivada de x respecto de w. Esa es la primera fila. Después y con u, y con b, y con w, z con u, z con b y z con w sería la última fila. Bueno, ese jacobiano es el que vamos a colocar en la integral triple para poder transformar de un sistema cartesiano a un sistema genérico VW. O sea que tenemos la integral triple entonces del sólido B, de la función f de x y z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, va a ser igual a la integral triple en el dominio E de f de, y acá cambiamos, ¿no? La x la cambiamos, como vimos acá, la x era g1 de w. Entonces va a ser f de g1 w, coma g2 de w, coma g3 de w. Por el jacobiano de transformación de x y z a w. Este jacobiano, fíjense que acá está puesto en barras de valor absoluto. Si fuera negativo, quedaría positivo. Por diferencial de u, diferencial de b, diferencial de w. Y acá en esta parte donde quedó el f de g1, g2, g3, nos conviene dejar, digamos, una función directamente que sea de w, que le llamemos g directamente, o h, en este caso, h de w, para dejarlo más chiquita la integral triple en el dominio E de h de w por el jacobiano por los diferenciales respectivos. Bueno, ese sería el genérico, digamos, para pasar de un sistema X y Z a un genérico W. Ahora, si queremos pasar del el cartesiano a un cilíndrico, el sistema de coordenadas cilíndricas es una extensión de las coordenadas polares del plano al espacio. Acuérdense que las polares estaban en el plano, definidas, y estas están definidas en el espacio, las coordenadas cilíndricas. Bueno, en el sistema de coordenadas cilíndricas, un punto P del espacio se representa en coordenadas de un punto P que tiene las coordenadas R, θ y Z. Entonces acá lo marcamos en el dibujo este en el espacio, el eje X, el eje Y, el eje Z, y tenemos una dirección dada por el segmento este, eh, con un ángulo de inclinación θ. Este ángulo θ siempre parte del eje más X positivo, marca una dirección, y luego
subimos en ese lugar que estamos en XY también acá, subimos una altura Z. Entonces, para las coordenadas cartesianas, el punto es de coordenadas X, Y y Z. Y para el punto en coordenadas cilíndricas está dada por el radio, que es la distancia dirigida, en la dirección del ángulo θ, radio θ y la altura Z. Z es igual en los dos sistemas, en el cartesiano y en el cilíndrico. Acá decimos que Rθ son las coordenadas polares de la proyección del punto P en el plano 0xy. Luego Z es la distancia orientada de Rθ al punto P. Z es positiva si el punto está por encima del plano 0xy en esta zona, o puede ser negativa si el punto está por debajo en la zona del menos Z. Y el punto 0,00, que es el origen de coordenadas, se lo denomina polo u origen. Las fórmulas de conversión. Esto, digamos, tenemos dos fórmulas de conversión, dos grupos, digamos, dependiendo de qué quiero hacer. Si quiero pasar, en este caso, de coordenadas cartesianas a cilíndricas, quiere decir que yo conozco cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, y con estas cartesianas quiero pasar a las coordenadas cilíndricas. Entonces, si conozco Y y X, puedo hacer la tangente de θ va a ser igual a Y sobre X, para después sacar el arco tangente de ese número y me va a dar el ángulo θ. Luego, si conozco decir X e Y, reemplazo acá por Pitágoras, X al cuadrado más Y al cuadrado va a ser igual al radio al cuadrado. Saco la raíz cuadrada de esto y me va a dar el radio. Y Z igual a Z en los dos sistemas. Bueno, eso cuando quiero pasar de cartesianas a cilíndricas. Ahora si quiero hacer al revés, quiero pasar de cilíndricas a cartesianas, quiere decir que conozco cuánto vale el radio, conozco cuánto vale θ, cuánto vale z, entonces reemplazamos en estas fórmulas. X va a ser el radio por el coseno de θ, Y va a ser el radio por el seno de θ y z igual a z. Luego estas variables tienen ciertos valores, pueden llegar a tomar. El radio es una distancia dirigida, o sea, el radio empezaría en radio 0, que sería el origen de coordenadas, hacia cualquier dirección, tomando una distancia que va entonces entre 0 y más infinito. En el ángulo θ, a ver cómo variaba θ. En este caso, ¿en qué eje empezaba el θ? A ver si están atentos. En el X positivo. En el X positivo, exacto. Acá estamos en el eje X positivo, ahí empieza el θ. ¿Ven? En el dibujo está el θ acá, lo estoy marcando. Ahí en el eje X sería θ 0. Cuando me voy hacia el eje Y, en el eje Y, ¿cuánto vale θ? 90. 90 grados, exactamente, ¿no es cierto? Y si sigo hacia el eje menos X, sería θ 180. Si voy hacia el eje menos Y, serían 270. Y dando toda la vuelta, serían los 360. Volviendo al eje X positivo. Entonces, la coordenada de θ va entre 0 y 2pi. 0 y 360 es 0 a 2pi, en pi radiano. Luego el z es la distancia que puede estar en la parte más z positiva, o puede estar en la parte menos z, puede ir de más menos infinito, la variable z. Luego calculamos Profe, el una ¿no? pregunta. Sí, diga. ¿Qué pasa si eh, la función no está centrada en el origen? El radio no iría desde 0 hasta infinito, ¿sí? Iría desde donde esté centrada hasta infinito, ¿o no? Claro, siempre está centrada en el origen, pero en ese caso sí, cambiaría. Bueno, gracias. Bueno, el jacobiano de transformación, entonces voy a pasar de x y z a r, θ, z, que son de las variables cartesianas, quiero pasar a las variables de coordenadas cilíndricas, que son r, θ y z. Entonces, como hicimos recién, de x me voy a r, de x me voy a θ y de x me voy a z. Esa sería la primera fila. Luego de y a r, de y a θ y de y a z, la segunda fila. Z r, z θ y z z. Calculo esas 9 derivadas, ¿no es cierto? Y obtengo este determinante. X con el radio, la derivada de X con el respecto del radio, va a ser, acá en esta parte, si estoy con X con el radio, eh, entonces, X con el radio, radio derivado me queda 1, 1 por coseno de θ, entonces el primer valor es coseno de θ. El que sigue acá sería la derivada de X con respecto de θ, la derivada del coseno de θ es el menos seno de θ por R, menos R seno de θ. Y la última es la derivada de X con Z. Como X no depende de Z acá en la ecuación, entonces es 0 en la primera fila. Después sigue la segunda fila, la derivada de Y con el radio,
radio derivado 1, me queda seno de tita. Después el siguiente sería i con tita, sería la derivada del seno, es el coseno de tita por el radio, sería esta. Y la última sería la derivada de i con z. Como i no depende de z, es 0. Después la derivada de z con el radio es 0, la z con tita es 0 y z con z es 1. Bueno, resolviendo este determinante por los cofactores por la última fila, donde tengo el 1, nos queda coseno por coseno, coseno cuadrado, y menos menos queda más, seno cuadrado por el radio. Entonces, sacando factor común del radio, nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que ¿cuánto vale coseno cuadrado más seno cuadrado? 1. 1. 1, ¿no es cierto? Entonces 1 por el radio nos queda el radio. Y ese sería el jacobiano, es el valor que vamos a meter siempre en que utilicemos la integral esta de coordenadas cilíndricas. Al igual que la doble polar, le vamos a poner como jacobiano R, ya sea que calcule un área o un volumen. Ahora cambiamos de coordenadas en la integral triple de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Entonces hacemos la integral triple sobre el sólido B de f de x y z, de x de y de z, va a ser igual a la integral triple sobre el sólido E. Cambiamos acá en f a la x por lo que decía la x, que era r cos de tita, la y era r sin de tita y z z. Entonces nos queda esta función por el jacobiano de transformación en valor absoluto por los diferenciales. Podemos achicar esta función, sabemos que va a depender del radio de tita y de z, entonces hacemos una g de r tita z. Fíjense, ahí está el r al medio, que es el jacobiano, ¿no es cierto? Ahí lo reemplacé el jacobiano r, que hemos calculado. Si la función esta g de r tita z me es igual a 1, si no está la función, quiere decir que vale 1, está solamente el jacobiano con los diferenciales, la integral triple calcula entonces un volumen, el volumen del sólido E. En cambio, si la función g de r tita z es una función continua sobre la región sólida E, entonces ya no va a ser un volumen, va a ser alguna otra cosa que estoy evaluando sobre cada punto del sólido E. Bueno, y acá podemos decir, digamos, acuérdense que la integral iterada, que empezamos viendo las integrales iteradas, definíamos límites constantes y algunos límites variables. Acá en este caso, la primera integral que figura acá, entre A y B, diferencial del radio, sería límites constantes para el radio, y variables para las otras dos integrales, el ángulo variable por funciones y la función evaluada por dos funciones, de r tita. Entonces ahí nos queda armada una integral y va a ir cambiando de acuerdo a quién pongamos como límites constantes, si al radio o si a tita. De la otra integral tiene tita 1, tita 2, quiere límites constantes en el ángulo y variables en el radio por funciones. Bueno, y ahí vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál sería la figura más fácil para calcularle el volumen en este sistema de coordenadas? ¿Qué les parece? ¿Qué cuerpo en el espacio puede ser más fácil? Estamos en coordenadas cilíndricas. ¿Cuál va a ser el cuerpo más fácil para que le saquemos el volumen? El paraboloide. Bueno, podría ser un paraboloide, o sea, todo lo que sea redondeado, Una esfera, si no. pero lo dice el nombre, ¿no es cierto? Cilíndrica sería el cilindro, el cuerpo que es más fácil para sacar el volumen. Entonces, bueno, este es un ejemplo, vamos a dejarlo este ejemplo. Este que está acá sería calcular un volumen entre el paraboloide y un plano z igual a 9, que lo corta. Entonces, todo lo que está dentro del paraboloide y el plano es lo que se saca como volumen. Pero vamos al más fácil, digamos. Vamos a hallar el volumen del cuerpo de un cilindro circular recto centrado en el origen, en el 0, 0, 0, de coordenadas que tiene un radio de 5 y una altura de 10. Entonces acá, este sería el dominio, un círculo de radio 5, y con una altura de 0 a 10 sería el cilindro. Entonces, ahí está planteado el dibujo. Lo que me da el cilindro sería la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Esta ecuación, eh, esta ecuación que tenemos acá, x cuadrado más y cuadrado igual a 25, es la que me genera el cilindro, porque le va dando valores a z, para arriba y para abajo, z más o z menos, y genera un cilindro.
Eso por un lado. Después tenemos el plano z igual a 10 y abajo el plano z igual a 0. Entonces ahora, antes de armar la integral triple, vamos a pensar, ¿cómo vamos a armar esa integral? A ver, vamos a poner que la primera integral va a ser con límites constantes en el ángulo θ. ¿Cómo iría el ángulo θ? De 0 a 360. Claro, de 0 a 360, ¿no es cierto? Claro, Tenemos que dos pi. empezar. Acá el eje X sería el eje rojo, ahí estaríamos en el θ 0, hacia el verde sería el eje Y, 90, acá 180 grados, acá 270 y acá 360. Todo damos toda la vuelta del cilindro porque θ se va a tener que mover en todos esos puntos. Entonces ya tenemos los valores constantes o fijos para la integral integrada para θ que va de 0 a 2pi. Vamos a la que sigue. El radio, ¿cómo variaría el radio? De De 0 a 0 a 5. 5. ¿De 0 hasta 0 a dónde? 5. A 5. A 5, 5. ¿no es cierto? Que sería el radio, ¿no es cierto? Era x cuadrado más y cuadrado igual a 25, entonces va a empezar en 0 hasta 5, ¿no es cierto? Ese sería los límites de la integral que va con el radio. ¿Y qué nos faltaría? ¿Qué límites nos están faltando? A ver, díganme ustedes. El de En Z. Z, de Los de z, 0 a 10. exacto. ¿Y cómo van los de z? De 0 a 10. De z0, el plano z0 a z10. Bien, ahí ya sabemos cómo se arma la integral. Entonces, bueno, acá lo que hice primero fue plantear la integral como si la fuera a resolver como cartesiana, pero no la resuelvo como cartesiana. Como cartesiana digo, bueno, el diferencial de x son los límites en x. Eh, sería entre menos 5 y 5. Acá puse entre menos 3 y 3. Entre menos 5 y 5 sería el x, ¿sí? En el dibujo sería entre menos 5 y 5. Diferencial de x, pues tenemos la integral esta que sería para y, la del medio, que marcaría la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. Sería la semi, digamos, círculo de un lado y el semicírculo del otro, para y. Y la última, el diferencial de z, que va de 0 a 10. Pero yo lo planteo, fíjense que pongo acá la integral en coordenadas cartesianas, en esta parte, que es la que integra. Pero ¿qué pasa? Si cuando yo quiero resolver esto, esa integral de la raíz cuadrada se va a complicar, es difícil resolverla, porque no está preparada la coordenada cartesiana para resolver algo esférico. Entonces, es por eso que cambio a las coordenadas cilíndricas, que lo planteo de este lado. Entonces sería el ángulo θ que va de 0 a 2pi, como dijimos, el radio que va de 0 a 5 y el z que va de 0 a 10, y acá fíjense que está el jacobiano que vale r. Bueno, ahí plantea la integral, entonces después hacemos la integral del diferencial de z, nos va a quedar z por r, por el radio. Entre 0 y 10 cambiamos la z, 10 menos 0 queda 10 por el radio. El 10 lo podemos sacar afuera. Y la integral del radio diferencial del radio nos va a quedar radio cuadrado sobre 2, valuado entre 0 y 5, queda 5 al cuadrado 25 medios, menos valuado en 0 queda 0, sacamos afuera el 25 medios, y luego la integral del diferencial de θ es θ entre 0 y 2pi nos da 2pi menos 0, entonces 2pi por 25 medio por 10 nos va a dar 250 pi, que serían 785 unidades de volumen. Bueno, esta sería la figura más fácil para calcular el volumen en coordenadas cilíndricas, la figura de un cilindro centrado en el origen. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí. Bueno, vamos ahora a la integral triple en coordenadas Después va a esféricas. subir la grabación. Después la voy a editar, vamos a ver cómo sale la grabación, si está bien, la voy a subir, después les aviso. Ok, muchas Bueno, gracias. ahora vamos al sistema de coordenadas esféricas. Un punto P en el espacio se representa por la terna que sería el radio ρ, el ángulo θ y el ángulo φ. O sea, tenemos dos ángulos y un radio. Acá en el dibujo, en coordenadas esféricas, tenemos entonces el eje X, marcamos la coordenada en X del punto, la coordenada en Y del punto, y subimos la coordenada en Z. Sería P de X y Z ahí. Después tenemos el segmento OP,
va a ser el radio ρ. Aquí lo llamamos ρ. Y tenemos un ángulo que va a ser el ángulo que forma el eje Z positivo con el segmento OP, que va a ser el ángulo φ, este que está acá. Luego tenemos en el plano 0xy, está ubicado el ángulo θ entre el eje X positivo y el segmento OR. Bueno, entonces tenemos que θ va a ser el ángulo que posiciona el punto P en el plano 0xy. El ρ va a ser la distancia orientada desde el punto P hasta el origen de coordenadas. Y el ángulo φ es el ángulo entre el eje Z positivo y el segmento OP. Este ángulo puede extenderse desde el Z positivo, sería 0 grados acá en el eje Z. Ahí tendría tantos grados. Y después en el plano 0xy llegaría a 90 grados, el φ. Y si va hasta el eje menos Z sería 180 grados. O sea que va de 0 a 180. Acá están las fórmulas de conversión de coordenadas cartesianas a esféricas. O sea que conozco el x y z, quiero conocer las esféricas. Bueno, la tangente de θ es y sobre x, haciendo el arco tangente de este número, nos va a dar θ, el ángulo θ, aplicando x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es igual al radio al cuadrado, pasando como raíz cuadrada, nos quedaría el radio ρ. Y para sacar el ángulo φ sería el arco coseno de z sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y vamos a las fórmulas de conversión cuando pasamos de coordenadas esféricas a cartesianas. Conozco cuánto vale el radio ρ, conozco cuánto vale θ y cuánto vale el ángulo φ. Entonces puedo conocer cuánto vale x, cuánto vale y y cuánto vale z. X sería ρ por el coseno de θ por el seno de φ, y sería ρ por el seno de θ por el seno de φ, y z sería ρ por el coseno de φ. Bueno, y los ángulos, vemos acá que el radio sigue siendo una distancia dirigida de 0 hasta infinito, el radio ρ. Θ, que es la proyección polar, va a ir de 0 a 2π, como venía siendo, y el ángulo φ va a ir de 0 a 180, es decir, de 0 a π. Calculamos el jacobiano de transformación para pasar de las variables x, y z a las variables ρ, θ y φ, y sería esta matriz de 9 derivadas. X con ρ, x con θ, x con φ, y con ρ, y con θ, y con φ. Z con ρ, z con θ y z con φ. Bueno, y acá tenemos un jacobiano para resolverlo, hay que hacer las derivadas. Por ejemplo, la derivada de x con respecto del radio ρ. Lo volvemos acá. Acá está ρ. Si derivamos x con ρ derivado queda 1, queda coseno de θ por seno de φ. Coseno de θ por seno de φ. Si hacemos x con θ, la derivada del coseno de θ es menos seno de θ por ρ por el seno, sería menos ρ seno de θ seno de φ. Y la derivada de x con respecto de φ sería ρ coseno de θ coseno de φ. Bueno, así calculamos las 9 derivadas y en este caso fíjense cómo queda este determinante, queda muy grande con todas esas derivadas y resolvemos por los cofactores por la última fila, que me parece que hay un 0, entonces nos conviene más la última fila por los cofactores y bueno, resolvemos ese determinante y al final cuando lo reducimos porque van quedando seno cuadrado más coseno cuadrado que valen 1, lo vamos achicando hasta el final y va a quedar, fíjense cómo quedó acá, en esta parte, cómo quedó el jacobiano. Quedó, una vez reducido a la mínima expresión, menos ρ cuadrado por el seno de φ. Cuando vamos a armar la integral, acuérdense que dijimos que el jacobiano va en barras de valor absoluto. ¿Y qué va a afectar esto? A ver, díganme ustedes. El signo negativo. Claro, el signo acá quedó negativo cuando hicimos el cálculo del jacobiano, pero como acá se le aplican las barras de valor absoluto, el signo negativo va a quedar en definitiva positivo. Por eso que lo vemos acá, el jacobiano, está acá en esta parte, como positivo, ρ al cuadrado por el seno de φ. Bueno, esa sería entonces la integral en coordenadas esféricas, ¿no? Una integral triple en un sólido E de g de las variables ρ, de la variable θ, de la variable φ, por el jacobiano, que sería ρ cuadrado por el seno de φ, por los diferenciales del radio, de θ y de φ.
Si la función g vale 1, la integral calcula el volumen de la región sólida E. Y si no vale 1, si tiene valores de variables, entonces estamos aplicando alguna otra cosa que queremos sacar sobre cada punto de la figura del cuerpo del sólido E. Bueno, acá también elegimos la forma de los límites, si queremos hacer límites constantes con el radio, o si queremos hacer límites constantes con el ángulo θ. Y acá tenemos un ejemplo. Digamos, ven que este sistema se llama de coordenadas esféricas, entonces la figura más fácil para calcular el volumen sería el volumen de una esfera. En este caso, una esfera de radio A. Es decir, ¿qué hacemos con que le ponemos radio A? En vez de ponerle radio 1, o radio 9, o radio lo que sea, decimos radio A. Con esto vamos a sacar la fórmula que se utiliza para calcular el volumen de una esfera. Entonces, suponemos que A es un valor positivo de radio, y lo aplicamos acá en esta esfera. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual al radio, que es A al cuadrado, sería la ecuación de la esfera, de radio A. Entonces, ahora, planteamos acá las coordenadas esféricas. El ángulo θ va en más X, decíamos, damos toda la vuelta, entonces va de 0 a 360, de 0 a 2pi para θ. Para el radio ρ va a ir desde 0, desde el centro, hasta el valor A, que es el radio. Luego tenemos la variación del ángulo φ, que va del más z hacia el menos z, acá abajo. Entonces va de 0 grados hasta 180, ¿sí? De 0 a pi. Y acá pusimos ρ cuadrado seno de φ, que sería el jacobiano, por el diferencial correspondiente. Bueno, haciendo el cálculo de la integral, una vez resuelta la integral, nos queda la fórmula que tenemos para cualquier volumen de una esfera, que es 4/3 por pi por el radio al cubo. Unidades de volumen, esa sería la fórmula para sacar el volumen de cualquier esfera que tenga radio A. De radio 1 ponemos 1, de radio 3 ponemos acá en A y ponemos 3, y así tenemos la fórmula para calcular el volumen de cualquier esfera. Bueno, eso sería entonces, fíjense que es cortita la integral para calcular el volumen de la esfera en coordenadas esféricas.